Teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Capítulo 6. La responsabilidad jurídica. En este capítulo, Hans Kelsen nos hace referencia a la obligación jurídica, el cual fue el tema del capítulo 4, y nos dice aquí que la obligación y la responsabilidad son dos nociones totalmente diferentes. Esto es lo primero que tiene que quedar en claro. Una cosa es la obligación y la otra es la responsabilidad. Como un pequeño repaso por la obligación jurídica, recordaremos que existe la obligación de conducirse de una manera determinada cuando la conducta opuesta es la condición de una sanción. Por ejemplo, el artículo 120 de nuestro Código Penal del Estado de Tabasco se establece que al que prive de la vida a otro se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Entonces aquí está claro que la obligación jurídica es no matar, porque si mato, recibiré una sanción. Ahora bien, en la responsabilidad jurídica el individuo es responsable de una conducta determinada cuando en caso de conducta contraria se dirige contra él una sanción. Aunque pueda parecer que es lo mismo, si lo analizas bien te percatarás que no es así, debido a que la responsabilidad también puede relacionarse con la conducta de otro. Mientras tanto, la obligación siempre tiene por objeto la conducta de la persona obligada, y aquí es donde entra el tema de la responsabilidad individual y responsabilidad colectiva. Por ejemplo, el artículo 2029 del Código Civil del Estado de Tabasco nos dice que el incapaz que cause daño debe repararlo, salvo que la responsabilidad recaiga en las personas de él encargadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 2032 a 2039. Esto significa que una persona puede ser responsable a pesar de no haber violado ninguna obligación, y esta es la diferencia entre la obligación y la responsabilidad jurídica. La obligación se relaciona con el hecho ilícito. Si yo cometo un hecho ilícito es porque violé una de mis obligaciones, y por ende habrá una sanción, mientras que la responsabilidad solo se relaciona con la sanción, pero no hace falta la aparición del hecho ilícito por parte de la persona responsable. En pocas palabras, se puede tener la responsabilidad jurídica de algo sin haber fallado en tus obligaciones individuales al ser responsable de otra persona que sí haya incumplido en las suyas. Ahora, pasando al siguiente capítulo que es el capítulo 7, Ciencia del Derecho y Sociología Jurídica, Kelsen lo que hace es comparar estas dos ciencias de similar forma a como lo ha hecho en capítulos anteriores, poniendo de ejemplo el del capítulo anterior con la obligación y la responsabilidad. Él inicia dejando en claro que son dos cosas distintas, ya que para la teoría pura del derecho no es más que un conjunto de normas, es decir, un orden normativo. Pero ciertos teóricos alineados a la sociología jurídica que ponen en duda que el derecho tenga un sentido normativo, porque ven en el derecho un simple medio de obtener que los hombres a los cuales estos actos se dirigen se conduzcan de una manera determinada. Entonces, por ejemplo, cuando el legislador crea una norma que establece que el ladrón debe ser sancionado si roba, la sociología jurídica cree que esto es solo un intento para inducir a los hombres a no robar, haciéndoles notar que si roban tendrán un castigo. Es decir, que para la sociología jurídica las normas son un medio de hacer nacer en el espíritu de los hombres ciertas representaciones, representaciones que sean suficientemente fuertes para provocar la conducta deseada. Mientras que los juristas que se basan en la ciencia del derecho dicen que los ladrones deben ser sancionados o que el robo está prohibido. La diferencia fundamental está en que la sociología jurídica no estudia el sentido específico de las normas jurídicas, sino ciertos factores naturales en el sistema del derecho, mientras que la ciencia del derecho se centra en el sentido de las normas. Y como se veía en el primer capítulo, el derecho no se rige por los principios de la naturaleza, no se rige por los principios de causalidad, sino que se rige por otro principio, el cual es el principio de imputación, porque la sociología jurídica estudia la relación entre hechos y otros hechos, que considera como sus causas o sus efectos, mientras que la ciencia del derecho estudia la relación entre un hecho y una norma. Y esto es porque a la sociología jurídica le interesa conocer las razones por las cuales un legislador dicta una norma en lugar de otra, o intenta determinar los efectos de su decisión. Y como mencioné anteriormente, esta ciencia solo ve en el derecho un hecho natural, que se manifiesta en la conciencia de los individuos que crean las normas jurídicas y también en las personas que las aplican o las violan. Entonces, el objeto de la sociología jurídica no es el derecho, sino que su objeto son ciertos fenómenos naturales que le son paralelos al derecho, pero que no forman parte de él.
Finalmente, Hans Kelsen nos recuerda otra vez que su teoría pura del derecho pretende ser una teoría que sirva de base para una ciencia específica del derecho. Y esta teoría pura del derecho no estudia hechos de conciencia, que se relacionan con normas jurídicas, como por ejemplo el hecho de querer o representarse una norma, o qué piensa el ladrón antes de robar, o qué piensa el legislador para crear una norma. Eso a la teoría pura del derecho no le importa. Lo único que le interesa a la teoría pura del derecho es tomar a las normas en sí mismas, en su sentido específico, y solo se ocupa de los hechos en la medida en que estos hechos estén determinados por una norma jurídica, como por ejemplo, el artículo 110 del Código Penal del Estado de Tabasco dice que el que prive de la vida a otro se le impondrá una prisión de 8 a 20 años. Según este artículo, la sociología jurídica va a estudiar por qué el legislador creó esta norma y no otra, por qué ese castigo específico, qué piensan las personas sobre esta norma, qué hace que las personas se comporten de cierta manera, por qué la mayoría de personas siguen la norma y por qué algunas personas, a pesar del castigo, siguen matando. Mientras que la teoría pura del derecho, que es la base de la ciencia del derecho, que es una ciencia específica del derecho, no estudia estos hechos. Esta solo se ocupa en el caso de que alguien mate, y si alguien mata, relacionará esta conducta humana con esta norma y nada más. Con eso terminaríamos este séptimo capítulo, y Hans, después de habernos hablado sobre estas diferencias entre la ciencia del derecho y la sociología jurídica, pasa al siguiente capítulo, que es el capítulo 8, el dualismo en la teoría del derecho y su eliminación. En este Kelsen abordará distintos dualismos que existen en el derecho y cómo deben ser tratados desde el punto de vista de la ciencia del derecho. Es así que el primer dualismo que nos presenta Kelsen es el que divide al derecho natural y al derecho positivo. Según Kelsen, este dualismo proviene del mismo derecho natural, y eso es porque según Kelsen, el derecho natural utiliza este mismo dualismo para intentar resolver el problema eterno de la justicia absoluta y dar una respuesta definitiva al problema del bien y el mal en las mutuas relaciones de los hombres. Ahora, para entender mejor esto, hay que entender cada uno. A grandes rasgos, el punto de vista del derecho natural es teleológico. Esto implica la idea de que la naturaleza está dotada de inteligencia y de voluntad, que es un orden establecido por un ser sobrehumano, por una autoridad a la cual el hombre debe obediencia o en otras palabras, un dios. Es decir, que si la doctrina del derecho natural quiere ser consecuente consigo misma, debe tener un carácter religioso, ya que el derecho natural es necesariamente un derecho divino, ya que se le considera que es eterno e inmutable, contrariamente al derecho positivo, que es temporal y variable, un derecho imperfecto y creado por los hombres. Y además, el derecho positivo es algo completamente diferente a la moral, completamente diferente a la naturaleza, porque no se rige por el principio de causalidad, se rige, como mencioné en el capítulo anterior, por el principio de imputación. Ahora que ya tenemos una noción del derecho natural y del derecho positivo, hay que enfocarnos en las contradicciones del derecho natural según Kelsen. La primera contradicción es que según la doctrina del derecho natural, que es un derecho perfecto, absolutamente justo y establecido por una autoridad sobrehumana, este existe por encima del derecho positivo, que como dije anteriormente, este es un derecho imperfecto y creado por los hombres. De aquí resulta que el derecho positivo encuentra su justificación y su validez en su correspondencia con el derecho natural. Pero según Kelsen, si esto fuera exacto y se pudiera descubrir, como lo afirma la doctrina del derecho natural, las reglas del derecho natural, analizando la naturaleza, la realidad indica que el derecho positivo sería verdaderamente superfluo. Es decir, que la elaboración del derecho positivo sería por tanto una actividad ridícula y sin sentido, siendo comparable a iluminar de manera artificial un lugar que esté en plena luz del sol. Y la segunda contradicción indica que teniendo en cuenta que la naturaleza humana es la fuente del derecho natural, los naturalistas deben de admitir que el hombre es fundamentalmente bueno, pero al mismo tiempo para justificar la necesidad de un orden coactivo en la forma del derecho positivo, deben invocar la perversidad del hombre. Entonces los naturalistas no deducen el derecho natural de la naturaleza humana tal como es, sino de la naturaleza humana tal como debería de ser o tal como sería si correspondiera al derecho natural. Es decir que, en lugar de deducir el derecho natural
de la verdadera naturaleza del hombre, deducen una naturaleza ideal del hombre, de un derecho natural cuya existencia suponen. Y estas contradicciones generan distintos resultados también contradictorios en el derecho natural. Y esto sucede porque los naturalistas se basan en juicios de valores subjetivos, porque cuando afirman que una conducta humana es natural, es decir, conforme a la naturaleza o prescrita por ella, es en último análisis un juicio de valor subjetivo. De aquí se sigue que no hay una doctrina de derecho natural, sino un gran número de doctrinas que sostienen tesis contradictorias. Un ejemplo de esta es en las formas de gobierno. Para una doctrina la democracia es la forma natural de gobierno. Para otra, dicha forma es contraria a la naturaleza, y solo la autocracia, y más particularmente la monarquía absoluta, o conforma a sus leyes. Entonces, para finalizar con este dualismo del derecho natural y del derecho positivo, Hans Kelsen demuestra que la doctrina del derecho natural, al seguir un método lógicamente erróneo, permite justificar los juicios de valor más contradictorios. Entonces la realidad indica que esta doctrina carece, por lo tanto, de interés para quien busca la verdad desde un punto de vista científico. Pero si bien dicha doctrina no sirve de ningún modo para el avance de la ciencia, esta puede ser de gran utilidad en el dominio de la política, como instrumento intelectual para la defensa de ciertos intereses. En otras palabras, esto no es más que una mentira que, según Platón, puede ser permitida si es útil para el gobernante. Después de esta dualidad, Hans continúa con la del derecho objetivo y subjetivo, donde nos explica que en su sentido objetivo el derecho tiene un carácter normativo, es un conjunto de normas o un orden, en tanto que en su sentido subjetivo es un interés o una voluntad, es decir, una cosa tan diferente que no es posible subsumir el derecho objetivo y el derecho subjetivo bajo un concepto único. En este dualismo se expresa la idea de que el derecho subjetivo es anterior al derecho objetivo, tanto desde el punto de vista lógico como cronológico. Los derechos subjetivos nacen primero, en especial el de propiedad, su prototipo que es resultado de la apropiación originaria. El derecho objetivo aparece más tarde, bajo la forma de un orden estatal que reconoce, garantiza y protege los derechos subjetivos que han nacido en forma independiente. Ahora Kelsen nos dice que la noción del sujeto, de derecho o de persona está estrechamente ligada a la de derecho subjetivo, debido a que, en rigor, no son más que dos aspectos de la misma noción. El sujeto de derecho es el titular de un derecho subjetivo al que se le concibe como un ser jurídico independiente del orden jurídico. Habría así una personalidad jurídica que el derecho subjetivo encontraría de alguna manera preexistente en el individuo o en ciertas colectividades. Con esto quiero decir que el derecho subjetivo encuentra en los seres humanos una personalidad jurídica incluso antes de existir. Y el derecho objetivo, es decir, el derecho establecido por el Estado, podría solamente reconocer esa personalidad y debería serlo si quiere ser un verdadero derecho. Con todo esto, Kelsen nos dice que la oposición entre el derecho objetivo y el sujeto del derecho es contradictoria, lógicamente en la medida en que se afirma que uno y otro existen simultáneamente, dado que en esta teoría el derecho objetivo es una norma heterónoma que impone una obligación y hasta una sanción, en tanto que la calidad de persona jurídica es por esencia la negación de toda obligación, la libertad en el sentido de la autodeterminación o de la autonomía. Pero antes de que Hans profundice más en el derecho subjetivo, nos deja bien en claro que la teoría pura del derecho coloca en primer plano la noción de deber jurídico. Para la teoría pura, el deber jurídico no es otra cosa que la misma norma jurídica considerada desde el punto de vista de la conducta que prescribe un individuo determinado. Es la norma en su relación con el individuo al cual prescribe la conducta, vinculando una sanción a la conducta contraria. El deber jurídico es, pues, la norma jurídica individualizada, y por este hecho no tiene ninguna relación con la noción de deber moral. Con esto Hans lo que quiere decir es que el deber jurídico que existe para todas las personas no tiene ninguna relación moral, o por lo menos para la teoría pura del derecho. Porque a la teoría no le importa, ya que, para esta, el simple hecho de hacer la conducta contraria a la que nos indique determinada norma hará que recibamos una sanción. Y esto es lo único en lo que se fija, no si el matar está bien o mal, o si es correcto o incorrecto.
Después de haber explicado el deber jurídico para la teoría pura del derecho, ahora sí podemos pasar al derecho subjetivo, el cual se dice que hay derecho subjetivo en el sentido específico de la palabra, cuando entre las condiciones de la sanción figura una manifestación de voluntad, querella o acción judicial emanada de un individuo lesionado en sus intereses por un acto ilícito. Solamente cuando una norma jurídica coloca así a un individuo en posición de defender sus intereses, se crea un derecho subjetivo a su favor. Este derecho no puede ser opuesto al derecho objetivo, dado que solo existe en la medida en que ha sido creado por éste. Ahora, después de haber analizado así la noción del derecho, entendido en el sentido subjetivo, la teoría pura está en condiciones de resolver el dualismo del derecho objetivo y del derecho subjetivo. Para esta teoría, ambos derechos son de la misma naturaleza. El segundo no es más que un aspecto del primero, y toma ya sea la forma de un deber y de una responsabilidad cuando el derecho objetivo dirige una sanción contra un individuo determinado, o ya sea la de un derecho subjetivo cuando el derecho objetivo se pone a disposición de un individuo determinado. El enfoque del derecho subjetivo como una técnica particular de la creación del derecho permite eliminar toda oposición entre derecho objetivo y derecho subjetivo, al mismo tiempo que hace resaltar el carácter primario del deber jurídico en relación con el derecho subjetivo. Y con esto Hans cierra esta dualidad usando la teoría pura del derecho. Ahora pasamos al último tema de este capítulo, que es el carácter objetivista y universalista de la teoría pura del derecho. En este se nos dice que la teoría pura del derecho tiene un carácter objetivista y universalista, porque estudia el derecho en su totalidad y solo se interesa por los fenómenos particulares para establecer una relación sistemática entre cada uno de ellos, y para volver a encontrar en ella la función general del derecho. La teoría pura del derecho sustenta una concepción orgánica del derecho, sin que por ello participe de la opinión de los que por razones del orden ético o político ven en el derecho una entidad supraindividual, de naturaleza biológica o psicológica, que escaparía a la existencia y que tendría así un carácter metafísico. Para la teoría pura, la idea de que el derecho es un organismo significa solamente que es un sistema de normas y que todos los problemas jurídicos deben ser considerados y resueltos como los problemas de un orden normativo. Con todo esto, como anteriormente nos lo ha ido mencionando Kelsen, nos remarca que la teoría pura del derecho no le interesa la relación que pueda tener el derecho con la ética, la moral, la psicología o la política, por ejemplo, sino que la teoría pura ve al derecho como un simple sistema de normas, el cual será utilizado para sancionar si es necesario a alguien que incumpliera una norma. Y de este modo, al descartar todo juicio ya sea de valor ético-político, esta teoría del derecho se convierte en un análisis lo más exacto posible de la estructura del derecho positivo. Y con esto cierro este capítulo y también el video. Gracias por su atención y espero que fuera de su agrado.